Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero hablar del nuevo sistema de recompensas que Silhouette ha añadido a su tienda oficial de diseños. Es esto que estáis viendo en pantalla, como os decía, se llama sistema de recompensas y consiste en ir ganando insignias, puntos y premios con nuestras compras y descargas en la tienda oficial de diseños de Silhouette. Antes de pasaros a contar cómo funciona esto de las recompensas, lo primero sería deciros que esto se os va a activar de forma automática en vuestro usuario de la tienda de diseños de Silhouette, así que no hay que hacer nada, no hay que tener ningún tipo de cuenta especial ni de programa de pago y nos va a aparecer simplemente como una opción más en las opciones de nuestro usuario de la tienda de diseños de Silhouette. Para acceder a esta ventana donde vamos a encontrar todo lo referente a las recompensas, podemos hacerlo de dos maneras. La primera opción es irnos a nuestro usuario, se nos despliega esta ventana simplemente pasando el ratón por encima, le damos a donde dice mi cuenta, vemos que nos va a aparecer este menú de opciones y nos vamos al que dice rewards o recompensas y nos lleva, como decía, a esta ventana donde tenemos reflejado todo lo referente a las nuevas recompensas de la tienda de diseños de Silhouette. Otra forma de acceder a esta ventana de forma rápida es en este desplegable que nos aparece simplemente poniendo el ratón encima de nuestro usuario y vemos que nos va a aparecer mi cuenta, saldo de crédito, saldo de puntos, suscripción. Bueno, pues lo vamos a tener donde dice saldo de puntos. Ahora os explicaré qué es esto de los puntos y haciendo clic en el número de puntos que tenemos, de nuevo nos va a llevar a esa ventana donde vamos a encontrar todo lo referente a las nuevas recompensas. En esta ventana de recompensas, lo primero que tenemos en la parte superior es lo que corresponde a nuestro usuario y lo que hemos conseguido. En el lado izquierdo vamos a tener nuestra imagen de usuario o nuestro avatar que podemos cambiarlo. Simplemente hacemos clic encima de esa imagen y vamos a ver que nos aparecen distintas imágenes que podemos seleccionar para tener como avatar con respecto a nuestro usuario. Yo lógicamente he visto el astronauta, no me he podido resistir, así que escogéis la imagen que más os guste y le dais a seleccionar avatar. Vemos también que en la imagen, en la parte inferior donde está la imagen de nuestro avatar, nos sale esta especie como de premio y en el interior nos va a salir un número que va a corresponder al número de badges o insignias que llevamos ganadas. En mi caso, veis que sale un número 4 porque ya he ganado 4 insignias o 4 badges, que son estas 4 que aparecen en la parte derecha de donde está nuestro usuario. Ahora explicaré esto de las insignias, pero quiero que os fijéis también que debajo de mi nombre de usuario aparece también un número que va a corresponder al número de puntos que llevamos acumulados. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues consiste en ir acumulando insignias y al acumular insignias nos van a dar también puntos que de nuevo vamos a ir acumulando y que luego vamos a poder canjear por premios. ¿Cómo conseguimos estas insignias y por tanto esos puntos? Bueno, pues haciendo una serie de retos, vamos a llamarlo, o de acciones en la tienda que van a ir haciendo que consigamos esas insignias. Yo tengo estas 4 que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta que veis aquí, que es la de Newbie, aparece automáticamente simplemente por tener usuario en la cuenta, así que os aparecerá. Yo tengo también la de haber descargado el archivo gratuito semanal. Tengo también otra que es la que corresponde a haber descargado una fuente de la tienda Silhouette y esta también que corresponde a haber descargado un diseño 3D de la tienda de diseños de Silhouette. ¿Cómo sabemos la forma de conseguir estas insignias? Bueno, pues lo que hacemos es irnos un poquito más abajo donde vemos que pone Upcoming Budgets. Y aquí son todas esas insignias o budgets que tenemos la opción de conseguir. Por ejemplo, esta primera nos dice que si visitamos la tienda de diseños 5 días seguidos, vamos a conseguir, aparte de la insignia de Visitor, vamos a conseguir 5 puntos. Veis que aquí sale una barra azul que se va llenando, que es el progreso. Veis que tengo 4 de 5, en este caso he visitado la tienda 4 de 5 días, así que cuando la visite por quinta vez seguida, es decir, tendría que ser, por ejemplo, mañana, pues voy a conseguir esta insignia o este badge y me van a dar 5 puntos que se me van a añadir a los que ya tengo ahora mismo acumulados en mi usuario. Vemos que tenemos aquí, como decía, los budgets o las insignias a las que tenemos acceso. Por ejemplo, descargar un proyecto, que es este tipo de archivo de aquí, de la tienda Silhouette, y nos darían 2 puntos. Descargar 5 diseños de la tienda, nos darían 1 punto. Descargar el diseño gratis de la semana,
5 semanas seguidas nos darían 10 puntos, descarga 10 fuentes de la tienda Silhouette nos darían otros 5 puntos y conforme vayamos desbloqueando o consiguiendo estas insignias nos van a aparecer nuevas. Por ejemplo, yo ya hice la de conseguir esta insignia, la de Reader, por descargar una fuente de la tienda de diseños de Silhouette y en el momento en el que conseguí esta, en su lugar me apareció esta de aquí, que en este caso es no descargar una, sino 10. Así que conforme vayamos consiguiendo estas insignias, nos van a ir apareciendo nuevas. Esto es un poco convertir lo que es las compras en un juego. Uno puede intentar desbloquearlas todas como juego si quiere, o simplemente conforme vayamos haciendo nuestras compras y descargas en la tienda, pues las vamos a ir desbloqueando sí o sí. Bueno, pues como os decía, estas son las insignias. Lógicamente hay más, de hecho aquí podemos darle a View All, está a la derecha de nuestro usuario porque vamos a ver todas las que hay disponibles y todas las que tenemos conseguidas. Por ejemplo, esta que está en color ya la he conseguido, esta que está digamos en blanco y negro es una que todavía tengo por conseguir y fijaros que vamos a ver que hay un montón de insignias para poder conseguir y por tanto con estas insignias conforme las vayamos ganando vamos a ganar puntos. Bueno, vamos ahora con el tema de los puntos. Como os decía, aquí en nuestro usuario nos va a salir el número de insignias que llevamos acumuladas y por tanto el número de puntos que nos corresponden. Una vez que vayamos acumulando puntos, como os decía, vamos a poder canjearlo por premios. Estos premios los tenemos listados en esta barra de aquí, que podemos ir yendo hacia la derecha para ver todas las opciones de premios disponibles. Vemos que tenemos premios como este al que yo ya podría acceder porque simplemente me hacen falta 10 puntos, yo ya tengo 16, en este caso sería conseguir un diseño gratis, hacemos clic, nos va a llevar a una serie de diseños y podemos elegir el que queramos. Tenemos también la opción de con 100 puntos pues acceder a un bundle o pack exclusivo de diseños, tenemos también opciones referentes a porcentajes de descuento en nuestras compras de la tienda, con 100 puntos 10% de descuento, 200 puntos 20% de descuento. ¿Ves? Está el de 30%, 40%, 50% y también tenemos la opción de canjear esos puntos por créditos para comprar diseños en la tienda Silhouette. Vemos que para, por ejemplo, conseguir $20 de crédito en la tienda, pues necesitaríamos 1000 puntos. Así que, como os decía, es cuestión de ir desbloqueando esas insignias. Si queremos como reto o si queremos simplemente lo vamos a hacer de forma involuntaria conforme hagamos nuestras compras y descargas en la tienda y de vez en cuando pues pasaros por aquí para ver los puntos que tenéis acumulados y ver si podéis conseguir algún premio y si os interesa canjearlo por ese premio. Como os decía al principio, para acceder a esta ventana de recompensas podíamos hacerlo desde aquí, que es otra forma de ver también de una manera rápida cuántos puntos tenemos disponibles. Si sabemos ya más o menos que con 10 podemos conseguir un diseño, pero luego hasta que no tenemos 100 no podemos conseguir otro premio diferente, pues simplemente pasamos el ratón por encima, vemos de forma rápida el número de puntos que tenemos acumulados y si nos interesa ir a canjearlos o no, pues ya le damos a esta opción y nos lleva a la ventana de recompensas. Bueno, pues esta es la novedad que tiene Silhouette a día de hoy en su tienda oficial de diseños, que como decía es esta serie de recompensas que han convertido en un poco como un juego, el ir consiguiendo insignias, el traducir esas insignias en puntos y en poder canjear esos puntos por una serie de premios. Bueno, pues estoy deseando saber qué os parece esto. A mí personalmente me ha gustado bastante, este tipo de cosas me llama bastante la atención, así que estoy deseando leeros a ver qué os parece a vosotros y saber si ya habéis ido a esta ventana de recompensas a empezar a ver qué budgets o insignias tenéis ya disponibles o cuáles podéis conseguir. Bueno, pues como os digo, siempre espero que toda esta información que os doy en mis vídeos os haya sido de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y por supuesto, si todavía no te has suscrito a mi canal, corre a suscribirte porque vas a encontrar un montón de contenido que es muy interesante y te va a encantar. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!